Muy buenas noches, qué bueno que nos sintoniza a través de Canal 12. En este jueves 21 de septiembre les saluda Nayansi Clavel. Y yo soy Roxana Webb. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Vamos con nuestros titulares. El mecanismo es atender el debate que ya está instalado en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. A un paso de caer en situación de impago, el gobierno urge a la oposición restablecer el diálogo en la Asamblea Legislativa para la aprobación de la reforma al sistema de pensiones. El Ejecutivo defiende su propuesta. Se reportan nuevos ataques contra elementos de la Policía Nacional Civil. Un agente fue lesionado de bala en calle Antigua, Aguizuta. Verificame por favor a la señora Dora del Carmen Rodríguez Castillo. El despliegue de la Operación Vulcano se amplía a 60 puntos de San Salvador. Salones de belleza utilizados como fachada para la trata de personas fueron intervenidos. Ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Salvador Sánchez Serén pidió a los Estados Unidos que prorrogue el estatus de protección temporal. En México incrementa la cifra de fallecidos luego del terremoto, mientras los cuerpos de socorro luchan contra el tiempo para el rescate de personas soterradas. Son las 8 de la noche con 1 minuto y estas son las noticias. Vamos a comenzar saludando a nuestro compañero Ingmar Batres. Él se encuentra en la sala de redacción. Le ha dado cobertura a un tema sumamente importante que tiene que ver con todos los trabajadores y tiene que ver, mejor dicho, con las propuestas al sistema de reforma al sistema de pensiones. Ingmar. Muy buenas noches, compañeras. Los diputados tienen sobre la mesa dos propuestas que son las más fuertes para reformar el sistema de pensiones. Si no se hace, en octubre el Ejecutivo tendrá que desembolsar 91 millones de dólares para pagar los certificados de inversión previsional. Hoy conversamos con algunos parlamentarios sobre la decisión y esto fue lo que nos dijeron. Veamos. Se agota el tiempo para que el Ejecutivo pueda evitar un impago previsional de al menos 91 millones de dólares para pagar los certificados de inversión previsional. Y es que los diputados, pese a estar negociando una reforma de pensiones, los diálogos no parecen avanzar pese a la urgencia de los fondos. Arena insiste en aprobar la iniciativa presentada por los partidos de oposición, es decir, la integradora. Eso, según Norman Quijano, aliviará la caja estatal. Genera también un alivio para lo que es los compromisos que tiene el gobierno, no solamente en el pago de los SIP, sino que también en el pago de las pensiones del ISS y del INPEP. Entonces es un alivio para las finanzas del país y es urgentísimo aprobar la reforma del sistema previsional. Pero el gobierno insiste en su propuesta y acusa a Arena de retrasar la reforma. Esto porque, según Rolando Mata, recibieron órdenes de la empresa privada de modificar algunos puntos del documento. Y lo que conocemos es que les dijeron, mira, el problema aquí es que la colocación del fondo de pensiones que está girando en la banca se reduciría. Deben de retroceder a esas negociaciones y replantear de nuevo la última propuesta, dice. Mientras que Gana dice que los principales partidos políticos dilatan el proceso cuando el gobierno pidió aprobar integralmente su propuesta, aunque considera que antes de octubre se tendría un acuerdo. Se ha estancado porque el gobierno quiere que se apruebe tal como lo ha presentado. Ya todos se dieron cuenta que vino el ministro de Hacienda a plantear a través de lo que había dicho el consultor y cuáles eran las ventajas que tienen sobre la otra propuesta. En ese caso nosotros estamos claros que debe haber un acuerdo entre Arena y el FMLN para este caso de las pensiones. Mientras que el diputado Mario Ponce dijo en la entrevista de Noticiero Hechos que la propuesta integradora aliviaría las finanzas estatales y se evitarían impagos previsionales. Lo que estamos tirándole al gobierno es un flotador para que pueda de alguna manera tener un poquito de más oxígeno y evitar esa presión a la caja del Estado. Este es un tema que tenemos que abordarlo con criterio técnico más que con criterio ideológico. Estas próximas horas serán claves para aclarar el panorama político en cuanto a las pensiones y ver cuál será el futuro de los cotizantes. Mañana se iba a realizar la continuación de la sesión plenaria precisamente que quedó en stand-by desde el lunes, pero Guillermo Gallegos hace algunos minutos a través de su cuenta oficial en Twitter dijo que la sesión plenaria se va a realizar el lunes 25 a las 10 de la mañana. Precisamente la reforma de las pensiones es un punto importante el día lunes. Ingmar, tenemos entendido que continúan los acercamientos entre los partidos políticos.
Así es, hoy por la tarde, según nos decía el jefe de fracción de Gana, Guadalupe Vázquez, Arena y el FMLN pues tienen acercamientos bilaterales. Gana no ha sido invitado, pero ellos están dispuestos a participar. En todo caso, la respuesta a la reforma de pensiones sería un acuerdo entre Arena y el FMLN. Por supuesto, eso lo sabremos el lunes. Muy bien, Irma, también sabemos que el plazo para pagar el SIP vence el 4 de octubre, pero también asimismo el ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, tiene precisamente hasta el 29 para presentar el presupuesto general de la Nación. Así es, el presupuesto general de la Nación tiene hasta el 30 de septiembre Carlos Cáceres para presentarlo. Ahí tiene que incluir, si no se logra una reforma de pensiones, más dinero para pagar todo lo que tiene que pagar el Estado en cuanto al sistema público. Estamos hablando IS, AFP y también los certificados de inversión previsional con respecto a las AFP, por supuesto que son un ente privado. Pero el 4 de octubre es la fecha clave. Si no se logra una reforma, sí, el gobierno tendrá que pagar 91 millones de dólares para los certificados de inversión previsional, más 23 millones de dólares del sistema público. Estamos hablando de los pensionados del INPEP y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Claro, es un tema contrarreloj, polémico. Sabemos que son varias las propuestas, como ya lo hemos venido presentando acá en todas las emisiones de Noticiero Hechos, y vamos a estar pendientes entonces de esta sesión plenaria que se va a realizar entonces la próxima semana. Me imagino, Igmar, que van a continuar con estos acercamientos para encontrar los puntos y pensar más en tecnicismos que en cuestiones políticas, porque esto tiene que ver con todos los trabajadores. Así es, un futuro, por supuesto, se juega el futuro de los cotizantes, que veremos si el lunes se logra aprobar, si no, pues va a seguir dilatándose este tema y podría caerse un impacto. Muy bien, gracias Ingmar Batres por la información. Buenas noches. Buenas noches. Y el gobierno reaccionó a la solicitud del partido Arena sobre retomar la mesa de negociación para lograr aprobar la reforma de pensiones. En las últimas horas, los partidos políticos y sectores empresariales buscan acercamientos para aprobar la reforma al sistema de pensiones durante la plenaria de este viernes. El secretario de Comunicaciones respondió a la solicitud del partido Arena de retomar la mesa de diálogo para buscar una salida a la crisis del sistema previsional. Si Arena realmente quiere contribuir a solucionar el grave problema de pensiones que ellos mismos nos heredaron en sus gobiernos, el mecanismo es atender el debate que ya está instalado en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. El gobierno se encuentra entre la espada y la pared. Le queda una semana para presentar el presupuesto del próximo año, el que debe incluir todos los gastos debidamente justificados. De no hacer la reforma de pensiones, debe buscar el financiamiento de 900 millones de dólares. Es por eso que está a merced del respaldo de los partidos políticos, aunque esperan un acuerdo que beneficie a la población. Esto requiere realmente de un acuerdo político, un acuerdo no por si voy a ganar un voto o dos, requiere un pensamiento de país y tener la claridad que aquí no es la administración pública la que permanece. Sin embargo, la propuesta denominada integradora que respaldan los partidos de derecha es la que más suena en los pasillos legislativos y para la aprobación se requieren 43 votos. La solución de estos grandes temas depende de que Arena deponga su interés por seguir boicoteando al país. Arena ha mantenido un bloqueo hacia la nación. Para hacer sostenible la reforma previsional, también se necesita mejorar las finanzas, que pasa por reducir los gastos, combatir la elusión y evasión fiscal, además de nuevos impuestos, según recomendaciones de organismos financieros internacionales. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Y el gobierno ha solicitado que se emita una nueva deuda. Esta nueva deuda por 260 millones de dólares para poder cancelar sus compromisos en los últimos meses del año, distribuidos de la siguiente manera: 91 millones para el pago del FOP, 5 millones para el pago de las pensiones del IPSFA, 60 millones para devolución de la renta e IVA, 45 millones para subsidios y 55 millones para el pago de deuda pública. El ministro de Economía aseguró que ya se están buscando soluciones para saldar la deuda del subsidio con los proveedores del gas propano.
Antes de responder preguntas, el ministro de Economía fue tajante al decir que las distribuidoras sí están vendiendo el gas licuado al precio subsidiado, a diferencia de los pequeños comercios como las tiendas. Esto tras los retrasos del gobierno del pago del subsidio, equivalente a un poco más de $4 por cilindro. Pero así los demás están trabajando muy bien y repito, las gaseras en sus redes propias están vendiendo el gas con subsidio. La deuda del gobierno supera los $4 millones, equivalente a un mes. La mayoría de esta es a pequeños distribuidores. De ahí que si usted compra el gas a precio diferente es porque muchos comerciantes no han tenido más que negarse a subsidiarlo. En donde se ha tenido problemas es con las tiendas a la hora de cobrar. Sí, el jueves pasado Catiusa pues dijo, mire, ahorita lo tengo que suspender por la coyuntura porque ellos necesitan más fondos. Aceptar no tener el dinero para pagar el subsidio al gas también pasa por recordarle a los diputados que un camino para salir de la crisis, a juicio del titular, es aprobar la emisión de $260 millones en bonos, que podrían utilizar diferentes carteras de Estado. Estos 260 millones se deben a que, si usted recuerda, se había aumentado de 45 a 50 el techo para comprar en las AFP. Y después dijeron que era inconstitucional. Entonces, ahora como no se puede comprar de ahí, se tiene que generar deuda, ¿verdad? Y la única manera es que son los 56 votos para pagar eso. La razón del alza en los precios internacionales es por los últimos fenómenos naturales que golpearon a las refinerías ubicadas en Estados Unidos. En los últimos 3 años se disminuyó en un 60% el subsidio, pasando de $1.200 millones a $50 millones. El ministro negó que se busque eliminar por completo o que se piense hacer más recortes a las personas que resultan beneficiadas. Con imágenes de Ricardo Tobar, informó Antonio Valladares. Y durante su balance de gestión, el presidente del Banco Central de Reserva destacó las proyecciones de crecimiento económico que tiene el país, que incluso respaldan organismos financieros internacionales. Lo que nos dice toda esta estadística que el Banco Central publica es que por 9º trimestre consecutivo las estadísticas están mostrando que la economía crece por encima de su crecimiento potencial. Esta gráfica nos ilustra el Producto Interno Bruto trimestral desde el primer trimestre de 2010 hasta el primer trimestre de 2017. Anunciarles que la próxima semana vamos a publicar ya. Y veamos a continuación un sondeo sobre qué piensa la gente acerca del crecimiento económico del país. Pienso que está todo arruinado porque ni en los hospitales hay medicina. Se lo digo todo, tengo una niña internada en el Bloom y me dan 6 recetas para que pueda comprar yo los medicamentos. Entonces, si no hay medicamento en los hospitales, ¿qué podemos pensar de la canasta básica? La luz, el agua, todo le han subido. Todo. Yo no veo cambio en nada. Yo siento que nos fuimos más abajo. Pero yo no sé, yo no estoy de parte de ninguno, ¿va? Pero la verdad es que nosotros nos fuimos abajo. Desde que estuvo el señor Funes, ahora estamos abajo, mi amor. Pasa que muchas veces nosotros gastamos mal el dinero. No lo sabemos administrar y un 15, un 30, nos recibimos dinero, un 19, un 20, ya no tenemos dinero porque mayormente gastamos en cosas innecesarias el dinero. Entonces no vemos en sí el dinero. Que no se nota ninguna mejoría, quizás solo para ellos, nada más. Y además de la economía, también hay otros temas que preocupan a la población. Hablamos de la inseguridad. Y calle Huizúcar, un policía fue atacado con arma de fuego por pandilleros. El ataque fue ejecutado en la finca San Antonio, en la comunidad de Las Piedras, en la jurisdicción de Huizúcar, por varios sujetos que viajaban a bordo de motocicletas. El blanco era un policía que resultó lesionado con arma de fuego. El agente fue trasladado a un centro asistencial y, según las autoridades, su condición es estable. Pues se tuvo conocimiento que a eso de las 15:40 horas, por medio del 911, que precisamente en este lugar pues habían sido emboscados unos compañeros. Preliminarmente se manejan de unos individuos, no la cantidad que visten pues oscuros,
¿verdad? Un aproximado de 6 individuos que hacen este atentado. Es lo que se sabe ahorita. Tras el atentado, la policía montó un operativo de búsqueda de los pandilleros implicados, que incluyó a elementos del Grupo de Operaciones Especiales y unidades motorizadas. Durante el despliegue policial se retuvo a varios sujetos en vía de investigación. Por la cual pues montamos un dispositivo y en este momento se encuentra ese dispositivo de búsqueda de los sujetos estos pues que atentaron contra algunos de los compañeros. Los retenidos fueron defendidos por sus familiares, quienes aseguraron a las autoridades que no estaban implicados en el ataque armado. No, gracias a Dios no, pero es que cuando no llegan los afligimos, pues venimos atrás a encontrarlos, va. Entonces ya van ellos despacio en las bicicletas igual que nosotros. Ellos, mire, de su trabajo a su casa, ahorita me están estudiando, porque están estudiando los sábados aquí en Antiguo. Están estudiando los 2 míos y el hijo de ella. En lo que va de este año, 26 policías han sido asesinados en circunstancias similares de licencia o camino a sus trabajos. En la mayoría de casos, miembros de estructuras criminales les han dado seguimiento y luego asesinado. Esta vez, el policía corrió con suerte. Con imágenes de Gonzalo Tejada, un informe de Kelly Ábrego. Sobre la calle que conduce de Nuevo Cuscatlán a Huizúcar, presuntos miembros de pandillas pretendían despojar de sus pertenencias a personas que iban a bordo de una unidad del transporte público. En ese mismo momento, un agente de la PNC que gozaba de licencia circulaba por la zona cuando se percató del hecho. Los sujetos intentaron detenerlo, por lo que repelió el ataque. La madre del agente, quien iba junto al elemento policial, resultó con lesiones, por lo que fue trasladada a un centro hospitalario. La mamá se lleva un disparo aquí y el otro aquí. Dos. Sí. ¿Y cómo fue que él...? Era un punto de asalto, pero el de la corporación, ahí se dio el intercambio de disparos. ¿Y él se dirigía a su casa? A una consulta llevaba a la mamá. Y empleados del sector transporte también han sido blanco de ataques. Un motorista de autobuses del occidente del país fue asesinado. Los ataques al sector transporte continúan. Las primeras horas de este jueves, sujetos armados asesinaron a un motorista de la ruta 202, identificado como Rafael Olmedo Rodríguez. El hecho sucedió en el sector del Manguito, en Chalchuapa, Santa Ana. En el momento en que el autobús hizo su parada ahí, se salieron 2 sujetos con armas de fuego y se le pusieron al paso, no dándole, impidiéndole el recorrido. Y ahí fue donde uno de ellos le hace el primer disparo. La Policía Nacional Civil descarta que se haya tratado de un robo. Como pudo haber sido directamente ya contra el empleado de la empresa, porque el asalto pues daríamos nosotros que tal vez no haya sido, porque incluso tenía ahí aún donde ellos llevan el dinero. Tras el temor, todos los motoristas decidieron guardar las 106 unidades de transporte con las que cuenta esta ruta para no arriesgar su vida. Porque afectados somos todos, uno como trabajador y el usuario. Mala, pero igual que le vamos a hacer. Situación que afectó a los más de 15.000 pasajeros que a diario utilizan estas unidades que hacen su recorrido entre San Salvador y Ahuachapán. No les quedó más que gastar más dinero y tiempo. Agarramos uno de Santana y luego agarramos otro de Santana para acá, para San Salvador. Nos sale como de $3 el pasaje. ¿Y el tiempo? Como unas 3 horas y media quizás. Afecta porque no pueden llegar temprano a los trabajos y si no hay transporte, pues cómo se va a llegar a los trabajos. Toca rebuscarse por otros lados, a veces uno que viene de Occidente, ir a Santa Ana primero para trasladarse hasta acá, toca incurrir en más gastos. Pero este no es el primer hecho violento que afecta a la ruta 202. El pasado 19 de agosto la historia se repitió. Uno de sus empleados fue asesinado cuando se dirigía a Santa Ana. Este es un informe de Ileana Leiva. La Policía Nacional Civil mantiene su plan de seguridad en San Salvador. Ahora fue en búsqueda de implicados en el delito de la trata de personas. Verificame por favor a la señora Dora del Carmen Rodríguez Castillo. Entre salones de belleza utilizados como fachada de prostíbulos, David Almenar, de 33 años de edad, fue detenido acusado de trata de menores en contra de una joven de origen europeo que se encontraba al interior de un establecimiento en el centro de San Salvador.
Esa fue la tarea de un grupo de agentes policiales, revisar uno a uno decenas de salones de belleza en pleno centro de la capital, como parte del plan de refuerzo de seguridad y prevención en San Salvador. Diferentes actividades prácticamente acá en la zona del centro histórico de San Salvador y va encaminado más que todo a verificar las diferentes salas de belleza que se encuentran con fachadas tipo prostíbulos, con la finalidad de verificar si existe algún tipo de explotación laboral, sexual o trabajadoras de menores de edad en ese lugar. Solo sala de belleza, masajes, relajantes y corte de cabello y planchado, pedicure y manicure. ¿Tienen menores de edad acá? No, solo son mayores todos. Pero hay quienes que se equivocan porque creen que solo porque sean masajes piensan que son sexo y todo eso. Está bueno, para mayor seguridad es mejor. Está bueno el operativo. Han pasado 72 horas después del lanzamiento de esta nueva apuesta en la capital. Actualmente son 60 sectores cubiertos por agentes de seguridad para combatir la criminalidad. En operativos paralelos siempre en San Salvador, otros 3 pandilleros, 1 por homicidio y 2 por extorsión, fueron detenidos por las autoridades. Prácticamente es aquí en la zona de San Salvador, ¿verdad? Entonces, pero como ellos residían allá en la zona de Prados de Venecia 3, fue hasta allá el equipo élite antiextorsión a capturarlos por orden administrativa. Son más de 300 elementos entre policiales y militares que lanzaron las autoridades a las calles para tratar de garantizar la seguridad de la población en calles principales, terminales de autobuses y plazas públicas de la capital. Con imágenes de Juan Castellanos informó Néstor Hernández. Y con esta información vamos a nuestra primera pausa comercial, pero en minutos le contamos que Protección Civil emite alerta institucional a causa de lluvias. Esto y más al volver. Gracias por continuar con nosotros. El presidente de la República abogó por una nueva prórroga al TPS ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Ingmar Batres nos cuenta más. El presidente Salvador Sánchez Serén dio su discurso en la 72ª Asamblea General de las Naciones Unidas. El mandatario, en su intervención de 11 minutos frente a líderes mundiales, pidió al gobierno de Donald Trump prorrogue el estatus de protección temporal para los miles de salvadoreños en ese país. También llamó a la tolerancia de las autoridades para con los migrantes que pisan suelo norteamericano. En nuestra población TPS en los Estados Unidos, para quienes pedimos una prórroga de su estatus. Debemos facilitar condiciones para la regularización, el estatus migratorio de esas personas. Hoy más que nunca debemos condenar enérgicamente la xenofobia contra las personas refugiadas y migrantes. Pero después de realizar esa solicitud, Serén se enfocó en un tema que levanta polémica: Venezuela. Él insistió que el diálogo es la vía para que el país sudamericano logre superar los problemas que enfrenta. Saludamos los nuevos esfuerzos de diálogo entre la oposición y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Luego vino otra petición para los Estados Unidos, pero esta vez pidió que desistan de sus políticas económicas para con Cuba. Hago un llamado a poner fin al bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba, para así iniciar un nuevo capítulo en nuestra historia. La incipiente carrera armamentista de algunas naciones también fueron parte de las palabras. Serén abogó por el desarme y dejó en claro que son una amenaza para la humanidad. Reitero nuestra preocupación ante la amenaza que representa para la humanidad la existencia de armas de destrucción masiva, cuyo uso o amenaza de uso son una clara violación a la Carta de las Naciones Unidas. También insistió en el cumplimiento de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y que es necesario implementar medidas sobre el cambio climático. También expresó su solidaridad con los países del Caribe por la devastación que dejaron a su paso los huracanes y por las víctimas del terremoto en México. Este es un informe de Ingmar Batres. Y para hablar sobre la tercera jornada de la Asamblea General de las Naciones Unidas, vamos a saludar hasta Nueva York a nuestro colega de La Voz de América, Gesel Tobías, que le ha dado cobertura a los discursos. Ya veíamos, Gesel, el del presidente de El Salvador, Sánchez Serén, pero también hubo otras intervenciones tomando y tocando puntos importantes como, por ejemplo, Rusia, China, entre otros. Buenas noches. Muy buenas noches. Efectivamente, como tú lo dices, estuvo ahora el día cargado de funcionarios por los que había mucha expectativa, específicamente Rusia y China,
aunque los líderes, es decir, los presidentes de estas naciones, no llegaron a la Asamblea General número 72 de las Naciones Unidas. Sí lo hicieron sus cancilleres y una misión muy completa. Rusia, por ejemplo, se enfocó, entre otros temas, a hablar sobre la proliferación del uso de armas nucleares. Rusia aseguraba de que Estados Unidos, aunque no lo decía con esas palabras, pero aseguraba de que de alguna forma Occidente está sin ninguna duda tratando de alguna forma socavar los esfuerzos de diálogo que hay de forma internacional, poniendo de lado los esfuerzos que se realizan en organizaciones como la ONU para tratar de que los conflictos y las situaciones se solucionen en una mesa de diálogo y tomando acciones unilaterales. Por otra parte, China también hablaba sobre la importancia del cambio climático, un punto que le afecta de forma directa a Estados Unidos. Hay que tomar en cuenta que el presidente Donald Trump decidió salirse del Acuerdo de París hace algunos meses, por lo tanto muchos, entre ellos Rusia y China, pero muchos otros líderes también mencionaron a Estados Unidos como la manzana de la discordia, específicamente en el tema del cambio climático y la protección del mismo. Gesell, también fue tocado el tema de Venezuela, ¿verdad? Sin ninguna duda, y hay que decir que Rusia defendió a Venezuela abiertamente. El gobierno de El Salvador, con el presidente Sánchez Serén, de alguna forma también lo hizo. Muchas otras naciones, por otra parte, hicieron todo lo contrario. Insistieron en que en Venezuela hay una crisis política y que en Venezuela se deben sentar en ese momento los actores de la situación, del problema, que es el gobierno de Nicolás Maduro, junto con la oposición, y dialogar. Hay que decir de que, aunque Venezuela no era parte de forma directa de la agenda de esta Asamblea General aquí en Nueva York, Venezuela se ha colado por todas partes, no solo en los foros, como hemos podido escuchar por parte de los mandatarios hablando de la crisis venezolana, pero también en distintas reuniones bilaterales que se han llevado a cabo. El día de ayer, el grupo conocido como Grupo de Lima, que conforman 17 países de Latinoamérica, se reunió en un hotel de aquí, de la ciudad de Nueva York, para discutir específicamente la crisis de Venezuela. Lo hizo el pasado lunes por la noche el mismo presidente Donald Trump con otro grupo de latinoamericanos, de líderes latinoamericanos, lo que nos indica realmente que el tema Venezuela es uno de los temas más fuertes, a pesar de que no está en la agenda. Venezuela habla este próximo sábado, así que no va a estar el presidente de Venezuela, pero sí lo hará su canciller, así que sin ninguna duda seguiremos hablando de Venezuela por el resto de la semana. Claro, de Venezuela y también de Corea del Norte, después de las declaraciones durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas del presidente Donald Trump. Gesell, ¿qué sigue en la agenda de esta asamblea? Prácticamente los temas más fuertes ya han salido, excepto Venezuela. La mayoría de países de Latinoamérica ya habló. El Salvador era una de las últimas naciones que quedaba pendientes, pero la gran mayoría de naciones ya habló. Uruguay falta y lo hará hasta el próximo lunes de la otra semana, pero la gran mayoría lo hicieron. Tenemos ahora delegaciones africanas que están haciendo su participación aquí en la Asamblea General y algunos países de Europa del Este, pero quedan todavía muchas reuniones bilaterales. Se está hablando sobre, por ejemplo, entre otras cosas, el SIDA en algunas regiones como África, la pobreza a nivel mundial, cómo salir de la pobreza, cómo llevar agua a naciones en donde el agua es uno de los grandes problemas que tienen y los retos que enfrentarán. La violencia es otro de los foros que se discutirá el día de mañana. Estos son foros que se realizan paralelos a la Asamblea General, que son intensos y que son constantes. Es decir, nosotros generalmente vemos el discurso que se realiza en el foro principal, pero en los alrededores de este enorme edificio de la Organización de las Naciones Unidas hay muchos otros salones en donde al mismo tiempo se están celebrando distintas reuniones, ya sea bilaterales o con temas específicos como les mencionaba. Muy bien, gracias Gesell Tobías de La Voz de América por esta importante información. Sin duda nosotros también seguiremos pendientes del desarrollo de esta Asamblea General. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, y el canciller de México, Luis Videgaray, dijo que no es momento para hacer política, por lo que están dispuestos a recibir ayuda de todos los países, incluyendo Estados Unidos y Venezuela. Confirmó que ya hubo una conversación entre Nicolás Maduro y Enrique Peña Nieto. Sí, por supuesto que sí, en ambos casos, de Rusia, de Venezuela, ambos países nos han contactado. Ayer por la noche el presidente Maduro conversó con el presidente Peña Nieto, ofreció sus condolencias y apoyo
Lo hemos dicho, estamos aceptando la ayuda de todos los países que la ofrezcan. México la necesita en diversas maneras. Ayuda, en estos momentos, la ayuda fundamental es para operaciones de rescate, pero viene un trabajo de reconstrucción, de evaluación de las estructuras en riesgo de colapso. Son tareas muy importantes y recordemos que México fue golpeado de manera muy fuerte, muy grave, por 2 terremotos separados solamente por 12 días. Continuamos con más información. Este día fueron notificados los fiscales y defensores en el caso Tregua sobre la resolución del juzgado especializado de sentencia que absolvió a 18 personas señaladas del delito de organizaciones ilícitas, actos arbitrarios e introducción de objetos prohibidos en los centros penales entre 2012 y 2013. Entre ellos se encuentran el exdirector de centros penales Nelson Rauda y Raúl Mijango, mediador de la Tregua. La Fiscalía tendrá 10 días para apelar el caso. Solo vine a la diligencia que se había quedado anteriormente, que era la de que nos iban a entregar el fallo. Simplemente eso, lo acabo de retirar, que está por escrito. Bueno, desde el punto de la defensa está muy claro que es una sentencia absolutoria. Seguramente para la contraparte tendrían que leerlo, interpretarlo para ver de dónde se agarran ellos por si hacen uso del derecho que les corresponde. En otros hechos, un camión de mediano tamaño y una motocicleta se vieron involucrados en un accidente de tránsito al finalizar el Boulevard del Ejército e inicio de la avenida Peralta de San Salvador. Hubo daños materiales y golpes en las 2 personas que conducían el camión, que volcó y tuvo que ser remolcado por una grúa para restablecer el tráfico de manera normal en el lugar. Y una rastra con desperfectos mecánicos sobre el Boulevard Venezuela de San Salvador generó un caos vehicular por más de 1 hora, con sentido hacia Soyapango. El vehículo circulaba en horas de la mañana cuando su contenedor se separó de su cabezal, pero no dejó daños humanos. La corporación policial intervino para desviar a los automovilistas hacia el centro de San Salvador. Tenemos importante información a continuación. La Dirección General de Protección Civil ha informado que entra en alerta institucional para vigilar y para atender la situación de las lluvias que se ha generado en las últimas horas. Y por cierto, para conocer las condiciones del clima, lo que esperamos, mejor dicho, para las próximas horas, vamos a saludar a Sandra Martínez hasta el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Adelante, buenas noches. Muy buenas noches, amigos televidentes. A esta hora, como usted podrá oír, sentir y ver, tenemos tormentas a lo largo de la cadena volcánica de nuestro territorio, así como sobre la zona norte del centro y la zona paracentral de nuestro país. Estas se han dado a lo largo de la tarde y continúan a esta hora de la noche, las cuales son dispersas y de moderada a fuerte intensidad, producto de los remanentes de humedad dejados por la onda tropical y por una vaguada que se acerca y pasará el día de mañana sobre nuestro territorio, dándonos condiciones muy similares a las que estamos percibiendo y que hemos sentido durante este día. Así que no se descarta que tengamos una mañana de poco a medio nublado, soleada, un poco de calor, pero a partir del mediodía nuevamente esa nubosidad se levanta para darnos lluvias y tormentas de moderadas a fuertes. También queremos informarles que para el fin de semana las lluvias y tormentas podrían verse incrementadas, ya que según el Centro de Huracanes, el huracán María estaría interactuando con la zona de convergencia intertropical. Esto pues nos estaría generando un sistema de baja presión o una circulación ciclónica, y es por ello que se podría ver incrementada la nubosidad y la lluvia sobre nuestro territorio. Y eso es todo en cuanto al tiempo. Adelante. Muchas gracias, Sandra. Buenas noches y lo vamos a tomar muy en cuenta. Y vamos a ver a continuación las imágenes del radar del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y los puntos del país en el que se reportan precipitaciones. Y como vemos en pantalla, es en buena parte del territorio
nacional a donde hay lluvias. De hecho, se ha confirmado que estas lluvias han provocado situaciones complicadas en algunos puntos del país. Por ejemplo, ríos desbordados, el río San Francisco y pequeños derrumbes en San Miguel, Usulután, La Unión y Morazán. Precaución, pide Protección Civil a través de su cuenta de Twitter a los automovilistas. También hay que tomar en cuenta que han informado que entre Mianguera y Perquín, a la altura del desvío El Copinolar, hay un deslizamiento sobre la carretera que está obstaculizando el paso vehicular. Y precisamente, Roxana, debido a las lluvias de las últimas horas, la situación nuevamente se complicó en San Miguel por el desbordamiento del río Grande. Nuestro canal aliado TVO con el reporte. El caudal del Río Grande de San Miguel tiene parcialmente bloqueada la carretera litoral a la altura del caserío Santa Fidelia. ¿Centímetros crees que A mí me llega hasta aquí, hasta la cintura? Sí, hasta la cintura. ¿Eso es bastante para ustedes que residen aquí? Sí, es algo bastante. ¿Desde cuándo comenzó a subir el río? Desde hoy. Ahora sí. Hay 3 casas inundadas que necesitan ayuda. ¿Qué es lo que están necesitando? Ellas necesitan víveres, que les vengan a ayudar con las cosas porque tienen todos encima de lo alto. Los residentes de la zona manifestaron que el río ha crecido más de 1 metro y el agua ya inundó algunas viviendas que se encuentran cerca de la carretera. A la mitad de la pared. Ya hay bastante para ustedes. Sí, porque sacaron todas sus cosas. Desde la mañana y hasta ahorita no se ha vaciado y esa gente pues no tiene ni a dónde dormir. Es necesario que las autoridades de Protección Civil mantengan un monitoreo constante de la crecida del Río Grande, porque con las lluvias que se han presentado en la zona norte de los departamentos de Morazán y La Unión, el caudal sigue aumentando. Mary Ramírez, TVO Noticias. Vamos a hablar ahora de otros temas. En el país existen oficios que poco a poco están desapareciendo por diversas razones, como por ejemplo el de los sastres. Nuestro compañero Julio Guevara nos presenta una nota donde evidencia cómo parte de este sector trata de mantenerse a flote a pesar de las adversidades. Es el primer cliente del día. El reloj marca las 10 de la mañana y Salvador atiende a Roberto, que llegó buscando un corte perfecto de cabello. Los días de este hombre pasan con tijeras en mano. Los clientes siempre me visitan aquí los días laborales. Salvador tiene su pequeño negocio en el centro de Nuevo Cuscatlán y es reconocido por sus cortes, a pesar que su verdadero oficio es la sastrería. Trabajo que poco a poco ha perdido clientes en el país. En realidad, la sastrería parece que está agonizando, dice este hombre, sentado frente a su máquina de coser, que lo acompaña desde hace 43 años. Corten, hay a un donde viene alguno, ¿verdad? No es como otros tiempos, cuando yo comencé a coser, pues, que eran costaladas que uno tenía guardando ahí de cortes para toda la temporada de Navidad y de Semana Santa. En los pueblos era común ver sastres en cada cuadra. Ahora la situación es diferente. Personas que se dedicaban a la costura renunciaron por la poca o nula rentabilidad, mientras que otros tratan de mantener el oficio vivo, pero obligadamente tienen que buscar otras fuentes de ingresos. Es que más antes, como el gobierno no daba a uniforme, entonces los padres de familia tenían que mandar a hacer su uniforme a la sastrería. Así que venía más, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con los clientes de las sastrerías? Por la razón de la globalización, ¿verdad? Que tanta ropa usada, tanta ropa que mandan del extranjero. Cecilia visitó al sastre esta vez pidiendo un remiendo. Retrocede 30 años y recuerda que antes vestirse con ropa elaborada por sastres era prácticamente una tradición. Los tiempos cambiaron y se adoptaron nuevas modas, dejando sin trabajo a los costureros desde su punto de vista. Lo que pasa es que los padres como que perdimos la autoridad con nuestros hijos y los hijos pues empezaron a hacer lo que ellos quisieron, ¿verdad?
pero no debería de ser así. Razones suficientes para que ahora Salvador utilice sus tijeras no solo para cortar telas. Decidió convertir un espacio de su sastrería en una improvisada peluquería, oficio que nunca reemplazará su amor a estas máquinas de coser que aprendió a utilizar en su infancia. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Muy bien, gracias Julio Guevara por tu nota. Y nosotros vamos a una nueva pausa. Ya volvemos. Sigue con Hechos de la Noche. Para el 2017, el Ministerio de Educación espera que cerca de 31,000 personas a nivel nacional aprendan a leer y a escribir, esto mediante su programa de alfabetización. Veamos. Con una población de 180 personas en la isla La Calzada, en San Luis La Herradura, departamento de La Paz, personas que se han dedicado prácticamente toda su vida a la pesca y en el caso de las mujeres a cumplir con su trabajo en casa, deciden comenzar a aprender a leer y a escribir. Buenos días. Buenos días. Los fines de semana se reúnen en este centro educativo en el caserío Quislúa para poder recibir las clases, que están a cargo de un joven de 17 años. ¿Qué sigue después del 740? Sí, 150. Y durante toda la semana yo paso estudiando la lección que les voy a dar el domingo. En total son 60 personas las que llegan en diferentes horarios, unos el sábado y otros como María García de 56 años que van los domingos en la mañana. Ella actualmente cursa el primer nivel que equivale al primer y segundo grado. 5, 6. Me gustaría aprender bien a escribir y ya a leer bien las palabras. Mientras que otras estudiantes ya se encuentran más avanzadas. Es decir, ya pueden leer y escribir, pero continúan con las lecciones correspondientes al segundo nivel y solo esperan pasar al tercero y último del programa de alfabetización que impulsa el Ministerio de Educación para obtener su certificado de quinto y sexto grado. Gran importancia porque realmente nosotros no podíamos y ahorita ya aprendimos hasta cómo manejar el lápiz. Son 6 meses, ¿verdad?, que dura lo que es el programa. Estas estudiantes forman parte de las 31,000 personas a nivel nacional que busca el MINED aprendan a leer y a escribir. En su mayoría sobrepasan los 60 años y las clases se imparten en diferentes lugares como casas, centros escolares e iglesias, mientras que los horarios se apegan al tiempo de los colaboradores, que muchos de ellos son jóvenes del servicio social estudiantil. Estamos implementando una metodología de trabajo que utiliza la radio como una herramienta para que las personas aprendan a leer y escribir. La importancia de aprender a leer y a escribir radica para muchos en la independencia que adquiere el ser humano y su visión en el futuro. Por ahora los habitantes del caserío Quislúa continúan con su formación, mientras que para algunos no les queda más que apoyar a sus esposas. Pues ya aprendiendo a leer, pues no cualquiera lo engaña a uno, ¿verdad? Porque cuando uno no puede leer le pueden estar poniendo un nombre y uno no sabe qué le están poniendo, ¿verdad? Así es que para mí yo le digo a ella, vos que tenés el tiempo, puedes hacerlo, ¿verdad? Para contribuir al programa de alfabetización semanalmente, se hacen 2 publicaciones en un periódico escrito los días martes y jueves, que son recolectados por los estudiantes del último año de bachillerato para ser entregados al Ministerio de Educación para posteriormente distribuirse a los círculos de alfabetización. En total, son 60 fascículos en el año, algunos para los facilitadores y otro para los estudiantes. Con imágenes de Roberto Martínez, este es un informe de Marcela Rivera. Muchas gracias, Marcela, por tu nota. Eso nos demuestra que nunca es tarde para aprender. Nunca. Siempre hay que seguir adelante y cuando existe la posibilidad, pues hay que tomarla. Así es, Roxana. Nunca hay que rendirse, siempre hay que seguir adelante. Son las 8 de la noche con 58 minutos y vamos a hablar ahora del huracán María. Ya lo tenemos ahí en pantalla, este poderoso ciclón
que ha recuperado la categoría de intensidad 3 de un máximo de 5 cerca del extremo oriental de República Dominicana con vientos de hasta 195 kilómetros por hora. Es importante destacar que está ubicado a unos 145 kilómetros de Puerto Plata y a 155 kilómetros al sureste de la isla Gran Turca. Recordemos que este miércoles impactó Puerto Rico con fuerza, dejando prácticamente a toda la isla sin electricidad. Así es, Roxana, y también en última hora tenemos que 8 personas han muerto ahogadas en Puerto Rico, en un pueblo de Toabaja, en el norte de la isla, por donde pasó de lleno este huracán María. Esto lo acaba de confirmar el alcalde del pueblo, Benito Márquez, y lo está informando. 8 personas han muerto ahogadas en Puerto Rico por donde pasó el huracán María. Y hablando de balances del huracán María, también se ha conocido que en la isla Guadalupe ha ascendido a 14 la cifra de los fallecidos, y en Dominicana a 15 los muertos y 20 desaparecidos. Y ahora vamos con nuestra imagen para finalizar. Vamos a hablar totalmente de otra cosa. Vamos a mostrarles un video viral. Se trata de un gatito, pero no está en cualquier lugar, está sobre una tumba en un entierro. Este gatito se acerca, trata de excavar, y cuando la gente que está asistiendo a este funeral tratan de quitarlo, él simplemente se acuesta, como diciendo, no quiero que me quiten de aquí, quiero escarbar porque la persona que murió es importante para mí. Lindo gatito, los animales son muy lindos. Maravillosos. Bueno, así nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que descanse, buenas noches.